Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo mi reseña de la novela El fin y la muerte parte 2. Como dice el título, spoilers. Intro y empezamos. Humans die easily to the killing blow. Primero que todo quiero decir que la novela me ha parecido muy buena. Se han revelado muchísimos misterios. Hemos llegado casi al punto culminante de esta historia. Pero también tengo que reconocer esto, es una novela muy larga, hay muchísimos personajes. Si no sos una persona muy metida en Warhammer 40.000 y de repente te llega esta novela, porque, no sé, mirás muchos videos en YouTube y decís, esta es la última novela de Warhammer 40.000 de la que todos mis youtubers favoritos hablan, vamos a leerla. Y muy probablemente, si no estás muy metido, si no leíste las novelas anteriores, etcétera, muy probablemente te pierdas, porque la novela es muy grande, tiene muchísimas páginas, aparecen muchísimos personajes, muchísimos lugares, hay muchos detalles, y si sos una persona que no está muy metida en el lore, y que lo que vos sabés del lore principalmente es por lo que lees en hilos de Twitter o en videos en YouTube, quizás es muy probable que te pierdas, que no entiendas algunas cosas, no sepas por qué tal o cual personaje es importante, y esto creo yo que puede quitarte cierto interés al momento que estás leyendo, porque esto pasa, estás leyendo algo muy interesante que está pasándole a Rogal Dorn, por ejemplo, que es un personaje muy importante, y de repente apareces con Fafnir Ram, que es un personaje, Fafnir Ram, que no es tan conocido para el común de la gente que no está metida en el trasfondo de Warhammer 40.000. Y entonces vos decís, esto capaz no me interesa tanto, quiero volver a otros personajes, como qué está pasando con el emperador, qué está pasando con Constantin Baldor, etc. Por eso digo que ese sería un aspecto un poco negativo. Ahora bien, lo que voy a hacer a partir de ahora, ya que dije estos aspectos generales, es ir a profundizar en las diferentes tramas que vemos en esta última novela. Y voy a hablar sobre estas distintas tramas centrándome en algún personaje o grupo de personajes en las que están dirigidas o vemos a través de sus ojos qué está pasando durante todo este evento del asedio de Terra. Voy a ir desde lo menos interesante a lo más interesante, yendo paso a paso. Y explicando en cada sección qué es lo que me ha parecido muy bueno de esta sección y lo que me ha parecido más o menos flojo. Voy a empezar con lo que a mí me parece que es lo menos interesante, pero que tiene cosas muy potentes. Y es lo que está pasando en el asedio de Terra. Lo que está pasando en el asedio de Terra, en la batalla en superficie, tiene aspectos sumamente grandiosos, porque podemos observar el horror de la disformidad. No solamente el tiempo se ha detenido y están todos viviendo en este no tiempo, sino que además la realidad misma se ha corrompido completamente. Entonces podemos ver a personajes en esta situación que de repente, como ocurre con un personaje muy importante como es Maximus Tame, él está enfrentándose a devoradores de mundos y al Mechánico Oscuro, se oculta junto a algunos de sus hombres en una trinchera, se meten dentro de una cobertura y de repente aparecen en el Palacio de Terra. Esto ocurre. O, por ejemplo, hay un señor de la noche, un Night Lord, que está atacando las murallas délficas, las defensas del palacio, y está a punto de morir. Se introduce por debajo de una alcantarilla como para tratar de cubrirse de los impactos. Él sabe que va a morir y de repente aparece dentro del palacio. Están
por ejemplo, caminando Olanius y sus compañeros, John Gramáticos, Actae, etc., por un pasillo y ven que el pasillo se ha completamente deformado. Esto es algo que pasa en el asedio y es algo terrible porque vos vas viendo la desesperación de las personas. Hay momentos en los que hay un grupo de marines espaciales que están enfrente de la puerta de la eternidad, tratan de escuchar qué es lo que está pasando del otro lado porque algo raro está pasando y de repente se dan cuenta de que en lugar de estar del lado interior de la puerta de la eternidad, están en la parte exterior. Ese tipo de cosas súper locas está pasando todo el tiempo en el asedio de Terra. Y esto es muy, muy interesante de leer. Pero ¿qué es lo que pasa? Creo yo, cuando uno lee todo esto y ve a tantos personajes tan interesantes como ya digo, Maximus Tame, Nasir Amit, Fafnir Ran, etcétera, etcétera, vos decís, wow, esto está muy bueno de leer, me interesa bastante. No me interesa tanto, y este es un aspecto negativo, sobre un Night Lord, básicamente un personaje insignificante, que dice, oh, soy el primero en traspasar las murallas. Vos decís, bueno, esa es la importancia que le dan a este personaje, y al final cuando el Night Lord entra, dice, no, no fui el primero. Está lleno de traidores, hay puertas dimensionales que se abren y están entrando demonios y legiones astartes traidoras. Es una locura lo que está pasando en el palacio. Pero, ¿por qué, digo yo? Esto es lo que a mí me pasa con algunas historias que ocurren dentro de la novela, que vos decís, no era necesario que me contaras la historia de este personaje súper terciario de los Night Lords y su punto de vista al momento de entrar al palacio. Con que me digas, están entrando demonios y astartes traidores y están invadiendo el palacio, me alcanzaba. Lo mismo me ocurre, por ejemplo, con la historia de Fo. Se habla mucho con él y los demás miembros con el miembro de los elegidos de Malcador y de cómo están desarrollando el arma anti-astartes, etc. Que está buena la historia, pero se profundiza mucho y se hace muy denso. Muy denso. Y creo yo que la mayoría vinimos a esta novela para ver más allá de estas historias y centrarnos en lo que está pasando en el espíritu vengativo. Ya tuvimos muchísimo del asedio de Terra y de estos personajes, y eso para mí como que agrega mucho a la novela, la hace muy larga, creo yo, innecesariamente. Hay demasiadas charlas, y aunque a mí me gusta escuchar a Amit, porque es un personaje muy interesante, el desgarrador de carne, que esté hablando con uno de sus compañeros y digan, yo soñé con ataúdes, y él, yo también soñé con ataúdes, y hay una charla ahí sobre eso que vos decís, ¿es necesario esto? Me parece que no. Yo entiendo que Amit es un personaje muy profundo y que él va a ser el fundador del capítulo de los desgarradores de carne, pero a mí me parece que el que estemos hablando sobre estas historias, o por ejemplo Fafnir Ran, que está hablando con un ángel sangriento y el ángel sangriento le dice, creo yo que no vamos a llegar a la gloria nunca más, la traición nos va a marcar para siempre, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablan sobre esto, aunque le da mucha profundidad a los personajes y yo lo aprecio muchísimo, creo yo que todas estas historias estarían mejor en un libro aparte, en un libro que se llame, qué sé yo, Historias del asedio de Terra, ¿no? Y te pongan a los diferentes, a todos estos diferentes personajes, o miradas o experiencias de los defensores del palacio, cosas así, porque estos personajes son muy importantes y son muy interesantes de leer, pero se profundiza en estos personajes y en cierto modo no tanto, porque es mucho para una sola novela y a la vez es poco, porque
nos quita espacio para ver qué está pasando, por ejemplo, con el emperador. Y esto es algo que a mí me parece que no estuvo bueno, pero eso lo voy a hablar después cuando hable sobre el emperador. Entonces, está bien esta sección en donde podemos ver todos los diferentes momentos del asedio de Terra, etc. Y qué es lo que está pasando. También aparece allí Vulcan diciendo, wow, qué difícil es toda esta situación. Para Vulcan es muy muy duro condenar a los astrópatas a que sean incinerados para que siga funcionando el trono dorado. Y ahí vemos también a Malcador y cómo Malcador resiste estoicamente el horror infinito que es lo que le está invadiendo, el dolor, la muerte que está a cada instante más cerca. Es una cosa brutal lo que está sufriendo Malcador y lo que lo están acosando los poderes ruinosos, Horus, etcétera, etcétera. Es algo espantoso. Pero como digo, es muy interesante de leer, pero creo yo que debieron haber incorporado todas estas historias y alargarlas, profundizar mucho más en un libro aparte, para no hacer tan denso, porque repito, es una historia muy densa en un solo libro, en una sola novela. Otra cosa que me gustó muchísimo es la historia de Euphrati Keller. Euphrati Keller está llevando a su peregrinación a estos refugiados, a todos los que ha reunido millones de personas. Y de repente, mientras ella sigue caminando y escucha la voz, ve la estrella, etc., que la guía, aparece un personaje que todos amamos, que es Sigismund. Y Sigismund destroza a la 10ª compañía de los hijos de Horus. Es espectacular ver cómo Sigismund los hace pedazos y después se enfrenta a devoradores de mundos y los hace trizas. Es genial, es genial. Es algo que a mí me encanta. Desgraciadamente, no vemos mucho de esto. No vemos mucho a Sigismund y a Keller en su peregrinación, que me parece que esto es muy importante porque ellos en la siguiente novela van a llegar a donde están los ángeles oscuros, pero en cierto sentido es muy bueno volver a ver a estos personajes y voy a hacer un video sobre cómo Sigismund destroza a los hijos de Horus, a la 10ª compañía. Es increíble, es impresionante. También vemos a los ángeles oscuros defendiendo la montaña hueca, defendiendo lo que es la baliza del Astronomicon. La batalla es tremenda, es brutal. Ya quedan pocos ángeles oscuros en este combate brutal que están teniendo contra los guardias de la muerte. Pero como digo, no vemos mucho más allá. Es un combate bastante interesante, pero igual que las otras historias, no se me hace corto para ver qué es lo que está pasando en esos diferentes frentes, y se me hace mucho para una sola novela. ¿Se entiende? Es como que para una sola novela es muchísimo todo lo que estamos viendo y se puede hacer muy pesado de leer. Y como historias individuales se me hace muy poco. Quiero ver más, quiero saber más. Ojalá pudiéramos tener cuentos, como fue por ejemplo Garro, el caballero de gris, que es un cuento, un relato, es más o menos corto, pero tenemos una historia espectacular que leer. Y ocurre dentro del asedio de Terra. Podríamos contar estas diferentes historias en cuentos del asedio de Terra y más o menos poder profundizar en estas diferentes entregas en lugar de tener mucho para una sola novela y muy poco para los diferentes personajes que intervienen en ella. Ahora quiero pasar a lo que pasa en el espíritu vengativo. Lo que pasa en el espíritu vengativo es la locura. Empecemos con Constantin Baldor. Algo que me encanta es cómo Constantin y sus custodes están en una batalla
tremenda, gigantesca, impresionante. Esa batalla es la locura. Están esencialmente en el infierno. Está lleno de demonios. El lugar es espantoso en todos los sentidos. El piso está hecho de carne. Salen del suelo criaturas espantosas. Es un horror, es un espanto. Es un lugar que cualquier persona que estuviera ahí perdería la razón. Es la completa oscuridad, pero de la oscuridad salen monstruos inimaginables. Es terrible, es terrible. Y los custodes están librando la batalla más épica del mundo. Y en medio de la batalla, Constantine nos relata, bueno, esta persona cayó de un precipicio, que el precipicio parece que no tiene fin. Hemos corrido y hemos encontrado una muralla infranqueable y hemos ido hacia otra dirección. De repente la tierra tiembla y de la tierra salen cosas como tentáculos y nos quieren atrapar. Es una batalla gigante, tremenda, brutal. Y en un momento los custodes están como derrotados, perdidos, acabados, y ven la estrella que es el emperador. Y entonces sus ánimos se levantan y siguen la estrella, etcétera, etcétera. Todo el proceso de lucha, batalla, escapar, correr, subir por colinas hechas de carne, etcétera, etcétera, ocurre en un minuto. Es increíble, es algo que me encanta porque ahí podemos ver lo monstruoso que es el lugar en donde Constantine y sus custodes están luchando, y a la vez lo impresionante que es la batalla que libran los custodes, que en un minuto pasa de todo, absolutamente de todo, es increíble, sencillamente impresionante. Luego tenemos a Rogal Dorn, y en esta novela podemos apreciar lo gigante, lo tremendo, lo genial que es el primarca de los puños imperiales. Es totalmente incorruptible, inquebrantable, es lo máximo. Rogal está perdido en ese desierto, ¿sí? Camina, encuentra lo que vendría a ser esa muralla infranqueable que lo tiene atrapado y se queda en la sombra de esa muralla. Ahí escribe sus miles, millones de planes con su espada. Al final su espada se deshace y termina usando los dedos de su guantalete para escribir sus planes. Pero esto lo hace Rogal Dorn, el hacer planes, el repetirse todo el tiempo. Yo soy Rogal Dorn, para no caer en la tentación que le está diciendo todo el tiempo Corne, que Rogal le dice el rojo. Porque es esa voz, esa presencia que todo el tiempo le dice: vamos, decilo, ¿sangre para quién? Sangre para. Todo el tiempo está como tratando de tentar a Rogal Dorn, diciéndole: decí esto y te libero. Pero Dorn jamás cede. Y para mí lo más espectacular que ocurre en todo este periplo terrible que está sufriendo Rogal Dorn, que supuestamente es una tortura, y es una tortura para Dorn, es como Dorn se las arregla para fastidiar a Corne. Eso es hermoso, porque cuando Corne le dice: ¿sangre para quién? Y entonces Rogal Dorn dice: no, la sangre no es para nadie, dice Rogal Dorn, y empieza a explicar las diferentes filosofías y reglas y leyes que los seres humanos a lo largo del tiempo se han impuesto para poder llevar a cabo la guerra. Que no está todo permitido, que la guerra no debe ser un acto de salvajismo desenfrenado y nada más. No, Rogal Dorn dice: no, la guerra se debe llevar a cabo de tal y cual manera, la guerra tiene tal y cual leyes. Y en un momento dice, y esta es una frase espectacular, dice: la guerra es un medio para alcanzar la paz, no un fin en sí mismo. Y es ahí cuando Corne está como ¡wow! Y está súper molesto por todo lo que está diciendo Rogal Dorn, porque Corne es la guerra en sí misma, es
la destrucción y la muerte, es el horror del conflicto por el mero hecho de realizar esos actos tan perversos. Y Roald Dahl dice, no, nosotros vamos a la guerra porque lo que buscamos es la paz. Nosotros vamos a la guerra no para derramar sangre, sino para proteger vidas. Eso es lo que dice Roald Dahl. Y todo el tiempo se mantiene firme, incluso cuando la estrella que es el emperador se apaga y Roald Dahl dice, bueno, podría rendirme, dice, no, voy a seguir haciendo mis planes. Y es verdaderamente el poder del emperador el que debilita la muralla, debilita el poder de Korn, pero es la voluntad férrea de Roald Dahl, porque he leído algunos comentarios que dicen por ahí que Roald Dahl está como a punto de ceder y es gracias al emperador que Roald Dahl no cede ante Korn, no. Roald Dahl, y él lo dice, yo soy Roald Dahl, yo soy el pretoriano, primarca de los puños imperiales, el séptimo hijo, inquebrantable, incorruptible. Eso es lo que se repite Roald Dahl. Y aunque la estrella que representa al emperador desaparece del cielo durante un instante, Roald Dahl dice, podría rendirme ahora, pero no lo voy a hacer. Y sigue haciendo sus planes. Y ahí es cuando siente y escucha la voz del emperador que le dice, vengan todos junto a mí, y se debilita la muralla de Corne, y es como, el emperador me llama, y ahí es cuando se derrumba la muralla, y es como que Dorm al fin se libera, pero en ningún momento Dorm dice, bueno, ya está, me rindo. No, es como, podría rendirme, estoy tentado a rendirme, pero no lo voy a hacer. Genial, Roald Dahl es simplemente genial. Y voy a hacer un video relatándoles cómo fue que Roald Dahl estuvo ahí aprisionado y al final se libera. Ahora pasemos al emperador. Esta novela nos revela que el emperador es quien se está convirtiendo en el rey oscuro, en el quinto dios del caos. Esto es algo muy importante porque muchos de nosotros, yo era uno de los que creía que el rey oscuro iba a ser Horus y que cuando el emperador se enfrentara a Horus y lo exterminara, sería el momento en que el emperador matara al rey oscuro naciente. Y todo el mundo creía esto dentro de la propia novela. Y esto es un gran giro de guión. Y es algo muy muy bien planteado. En un momento, cuando el palacio está completamente invadido por las fuerzas del Señor de la Guerra, llega a la biblioteca donde está Sinderman el mismísimo Ahriman. Y Ahriman está ahí hablando con ellos, no tiene intención de matar a los que están en la biblioteca, simplemente recolectar información de los libros. Y dice, efectivamente Horus se va a convertir en un dios. Y nosotros, los que estuvimos del lado de Horus, vamos a convertirnos en sus esclavos. Pero ustedes, los que estuvieron del lado del emperador, van a morirse todos. Eso es lo que nos dice Ahriman. Sinderman dice, sí, bueno, esta es la victoria de tu rey oscuro. Y dice, ¿mi rey oscuro? ¿De dónde sacaron esto del rey oscuro ustedes? Porque yo sé sobre esto. Pero, ¿qué es lo que saben ustedes del rey oscuro? Y ahí Ahriman va recogiendo toda la información que hay en la biblioteca del rey oscuro, hace su juego de cartas para ver qué es lo que está pasando, y dice, no, acá hay un error de interpretación, dice Ahriman. Y nos explica que verdaderamente Horus se está convirtiendo en un dios, pero vendría a ser una especie de dios menor del caos, que no sería el rey oscuro. Él, ante nuestros ojos, ante los ojos de los mortales, tendría el poder de un dios, pero sería porque él es el receptáculo, él es el recipiente del poder de los otros 4 dioses del caos. Pero él sería una marioneta, un títere, una herramienta de los 4 dioses. No sería un igual o un superior a los dioses. Sería el avatar en el mundo material del poder de los dioses, pero no un dios a la par de ellos, no un ser omnipotente a la par de los dioses del caos.
sino su marioneta, su instrumento. Y explica Ahriman que por el contrario, el Rey Oscuro es una deidad por su propio peso, por su propio poder, por su propia trascendencia, y no sería un ser manipulado ni controlado por los 4 dioses. Esa es la diferencia entre la marioneta Horus de los 4 dioses, un ser con un poder infinito, un poder de un dios, pero una marioneta al fin y al cabo, y un verdadero dios omnipotente que no rinde cuentas a ninguna otra entidad que le presta su poder. El poder que obtiene el Rey Oscuro al trascender es su propio poder, no el poder prestado de otras entidades, como es el caso de Horus. Y esto para mí fue algo como, tiene lógica, tiene sentido, comprendo esto. El Rey Oscuro es su propio ser, Horus está siendo empoderado por las 4 deidades que existen actualmente en el caos. Y Erebus nos dice, mientras habla con Abaddon, que el emperador está derrotado. Pase lo que pase, ha ganado el caos. Dice Erebus: si el emperador rechaza ascender al Rey Oscuro y libera el poder que ha ido acumulando, no tiene la fuerza para enfrentarse a Horus. Horus lo va a matar. Pero en cambio, si el emperador retiene el poder que ha reunido para enfrentarse a Horus y trasciende y se convierte en el Rey Oscuro, va a matar a Horus, pero va a destruir el imperio, va a acabar con la raza humana, va a destrozar la galaxia entera, y durante milenios va a ser un caos completo por toda la galaxia. Va a ser el nacimiento del Rey Oscuro muchísimo peor que el nacimiento de Slaanesh. Porque incluso se dice que el Rey Oscuro es más poderoso que los otros 4 dioses del caos. Esto es muy importante. Los otros 4 dioses no se comparan con el Rey Oscuro. Y el emperador se está convirtiendo en esta deidad súper poderosa. ¿Qué es lo que pasa? Ante el emperador llegan Gabriel Loken y el grupo de Olanius Pius, Olanius Persson, el Perpetuo. Y el Perpetuo habla con el emperador. Tiene una charla, le dicen: vos cometiste muchos errores, vos hiciste todos estos planes, todas estas múltiples preparaciones para lograr tus objetivos, pero al final fracasaste. Y le dice: ¿y sabes por qué fracasaste? Porque sos impaciente. Y el emperador, a través de Calcaltus, el último custodes que queda vivo de los que estaban junto al emperador, le dice: ¿cómo es que fracasé porque soy impaciente? Porque eso es lo que le dice Pius: sos impaciente. He estado planificando y realizando todas estas acciones a lo largo de milenios. Y él le dice: sí, es verdad. Pero siempre has tomado a lo largo de todos estos miles de años las acciones más rápidas para llegar a tus objetivos. Aunque te tardaste miles de años para lograr el imperio y para crear todo lo que creaste, al final siempre tomabas los caminos más rápidos, ignorando las consecuencias de esos apuros que estabas teniendo. Actualmente te estás convirtiendo en el Rey Oscuro. Convirtiéndote en el Rey Oscuro vas a derrotar a Horus, pero ¿qué ocurrirá después? La humanidad, la galaxia van a ser destruidas. Les dice Olanius: esto, lo que estás haciendo ahora, es ir por el camino rápido, por el camino fácil, como siempre lo has hecho, le dice Olanius. Garbir Loken le dice: emperador, yo soy un instrumento de tu voluntad, pero derrotar a Horus y convirtiéndonos en demonios no es el camino. Es mejor pelear y morir siendo humanos que triunfar siendo demonios y destruirlo todo nosotros mismos, dice Garbil. Y el emperador
está dudando sobre todo esto y al final Pius le dice, ahora que eres un dios y no eres un hombre, puedes ver todas las realidades y todas las diferentes conexiones que antes no veías. Ahora tenés el conocimiento de un dios y podés realizar un plan que esté a la altura de un dios. Un plan que corrija todos los defectos que tuvo hasta ahora tu plan. Y el emperador acepta esto y se libera del poder de deidad del rey oscuro que había alcanzado. Y Malcador nos dice, y esto para mí es muy, 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 muy importante, que el emperador, para enfrentarse a Horus, se ha liberado de la parte más pura de su esencia, de su bondad, de su compasión, de todo lo que vendría a ser lo más bueno y más humano de su ser. Y lo ha enviado al Immaterium. Esta luz, que es como una estrella naciente, que viaja al Immaterium, que es su parte más pura y buena, dice Malcador, con el tiempo, con los milenios, con las eras, va a ir evolucionando y se va a ir alimentando del poder de la fe y el amor de los seres humanos, de su adoración. Es en este punto en el que el emperador ha enviado esta parte de su ser al Immaterium que se está gestando, yo creo, dos posibilidades. El famoso Star Child, porque también dice Malcador, el emperador algún día espera recuperar esa parte de su ser y volver a estar completo. Y también esta presencia en el Immaterium que conocemos como el Dios Emperador. Entonces tenemos al emperador en Terra y a esta otra fuerza en el Immaterium que podemos interpretar que es el Dios Emperador o Starchild. Para mí esto es muy muy importante porque el emperador ha tomado una decisión, ya la había tomado, ya había decidido convertirse en un dios, convertirse en el rey oscuro básicamente, aunque él dice, yo no creo en estas leyendas, ¿no? Pero se está convirtiendo en el rey oscuro, se está convirtiendo en un dios, y Olanius le dice, lo que estás haciendo ahora está mal, estás apurando las cosas, corregí el plan, busca la forma de alcanzar tus objetivos, pero sin apuros, yendo despacio, yendo con calma, para poder resolver este problema. Porque si vos vas a las apuradas, si vos sos impaciente, se van a cometer errores gravísimos. Sé paciente, ve de a poco. Y eso fue básicamente lo que hizo el emperador, porque lo dice Malcador. Esta parte buena del espíritu del emperador va a ir creciendo como lo hacen los dioses del caos, alimentándose de las buenas intenciones de los seres humanos, de su fe, de su adoración. Y es por eso, creo yo, que el emperador se ha ido alimentando a lo largo de los siglos de esto y ha ido creciendo, y es como en el milenio 42 no es tan poderoso, el emperador no es tan poderoso como hubiera sido si se hubiera transformado en el rey oscuro en el milenio 30, pero en el milenio 42 ya tiene el poder a semejanza de, por ejemplo, un poder ruinoso como es Nurgle. ¿Se entiende? Es como el emperador, si hubiera alcanzado la apoteosis de manera apurada en el milenio 30, la galaxia hubiera sido devastada, pero al alcanzar la apoteosis, más o menos, en el milenio 42, lo hizo sin causar la destrucción de la humanidad. Eso es lo que yo interpreto. Todo esto es súper, súper interesante. Mi única queja es que vemos muy poco del emperador y lo que está haciendo a lo largo de toda esta novela. Vemos cómo hay algunos miembros de los hijos de Horus que se volvieron locos al ver al emperador. Hay también portadores de la palabra que huyen completamente enloquecidos ante el poder gigantesco del Rey Oscuro, pero me hubiera gustado ver eso. Y no te lo muestran.
Me hubiera gustado. Hay muy pocas escenas donde vemos ahí a Calcaltus junto al emperador caminando delante de él y los demonios son devastados a su paso. Pero son muy, muy, muy pocas escenas. Me hubiera gustado ver un poco más del emperador alcanzando la transformación al Rey Oscuro, destruyendo a miembros de los portadores de la palabra. ¿Cómo hubiera disfrutado ver eso? Que los portadores de la palabra que se han rebelado en contra del emperador, ahora el emperador es prácticamente un dios muy, muy, muy superior a los dioses que han empezado a adorar y los está destruyendo. Hubiera sido hermoso ver eso. Y no lo vemos. Esa es una queja que tengo con esta novela. Y para terminar, Sanguinius, el ángel. Lo que vemos de Sanguinius en esta novela es increíble. Es increíble. No tiene nombre. Cuando empieza la novela vemos cómo hay básicamente 8 compañías de hijos de Horus y portadores de la palabra listos para enfrentarse a una sola compañía de los Ángeles Sangrientos y Sanguinius. Y lo que hace Sanguinius con esas 8 compañías es tremendo. Los vaporiza, literalmente los vaporiza. Hay un poder de luz que tiene Sanguinius tan tremendo, tan increíble, que hay algunos miembros de los hijos de Horus, de las legiones traidoras, que se mueren antes de que Sanguinius los golpee con su espada o con su lanza. El solo estar cerca de Sanguinius en algunos momentos de la novela hace que empieces a derretirte. Es la locura. El poder de Sanguinius es gigante en esta novela. Gigante. Y eso que Sanguinius está herido. Y por esas heridas que tiene en algún momento, más o menos sufre daño muy fuerte por parte de los Astartes traidores. Pero cómo los va masacrando es increíble. El poder que tiene Sanguinius es tremendo. Una vez superado este primer encuentro con las fuerzas del Señor de la Guerra, ocurre el encuentro que mucha gente ha comentado. Sanguinius se encuentra con quien podría ser Ferrus Magnus. Es difícil de creer que Ferrus tentara a Sanguinius y en algún momento lo tiente, le dice, bueno, la propuesta del Señor de la Guerra no está tan mal. Y ahí es cuando vos decís, me parece que este no es Ferrus. Pero en otro momento Ferrus le dice, bueno, vengate por nosotros. Y ahí vos decís, está bien, quizás sea Ferrus. ¿Qué es lo que está pasando acá? Mi teoría es, verdaderamente, es muy, muy poderoso Horus. Y en este momento tiene el poder como para llamar a algunas almas del Immaterium, como puede ser Ferrus, y también más o menos el reflejo de lo que alguna vez fueron las almas de los otros primarcas traidores. Puede ser de verdad, puede ser cierto, porque a pesar de que estos primarcas traidores que murieron, algunos de ellos se han convertido en demonios, han perdido su forma física en el plano material, entonces quizás el Señor de la Guerra los ha traído en una manera inmaterial desde el Immaterium. Hay algunos que dicen, ¿por qué están sufriendo? ¿No? Y si uno recuerda la novela Godblight, porque dicen, si están en el Immaterium, ¿por qué sufren? Si son demonios y están al servicio de los poderes ruinosos. Bueno, a los poderes ruinosos no les gusta que sus demonios fracasen. Y recordemos en Godblight, como digo, no está muy contento Nurgle cuando fracasa Mortarion. Entonces, si vos fracasás, si vos fallás, también te torturan los poderes ruinosos, a pesar de que vos seas un príncipe demonio o un primarca demonio. Entonces puede ser que el Señor de la Guerra los haya reunido ahí a sus hermanos caídos.
Luego, Sanguinius se enfrenta al Señor de la Guerra. La pelea contra el Señor de la Guerra es muy intensa. Sanguinius demuestra en este momento para mí que es el primarca más fuerte de todos, porque aunque es cierto que Horus no está peleando en su máxima capacidad, Sanguinius lo hace muy, muy bien. Sanguinius utiliza su habilidad de vuelo para esquivar los ataques de Horus y lanzar sus contraataques. Es tan hábil Sanguinius que en un momento logra destripar al Señor de la Guerra. Literalmente vemos al Señor de la Guerra de rodillas y malherido. Es cierto que todo el tiempo Horus está peleando sin su máxima capacidad, porque lo que busca Horus es que Sanguinius se rinda, se dé cuenta de que no puede derrotarlo y al final se una a él en lo que Horus dice va a ser su nuevo Mournival. Quiere que Sanguinius se convierta en una especie de avatar de Nurgle. El emperador lo ha reservado para convertirse en avatar de Slaanesh. Para Rogaldorn sería el de Khorne. Y por último, Constantin Baldor sería el avatar de el mismísimo Tzeentch. Pero cuando Sanguinius lo pone de rodilla a Horus y lo destripa y está a punto de cortarle la cabeza con su espada, Horus dice, bueno, ya está, se terminó, voy a empezar a pelear con todo mi poder. Y ahí Sanguinius no tiene nada que hacer contra Horus peleando a su máxima capacidad, porque a pesar de que Sanguinius quiere escapar de Horus, ahora la realidad no importa nada para Horus. Aunque Sanguinius huya de Horus volando lejos de él, Horus simplemente mueve su garra y al mover su garra, esta aparece donde está el tobillo de Sanguinius, lo atrapa y lo lanza contra el suelo. Lo revienta contra el suelo a Sanguinius y a pesar de que está hecho pedazos, Sanguinius, el ala rota, el tobillo roto, sangrando por todas partes, hay que entender que Sanguinius ya viene muy mal herido de las peleas anteriores. Horus se sorprende, Horus queda impactado que Sanguinius se pueda volver a poner de pie y durante un breve momento puede incluso a Horus peleando en su máxima capacidad esquivar sus ataques. Dice Horus que Sanguinius se mueve a la velocidad de la luz. Y nos estamos dando cuenta el poder de Sanguinius, el que pueda moverse y esquivar los ataques de Horus a la velocidad de la luz es increíble. El poder de Sanguinius es gigantesco. Si Sanguinius estuviera peleando con cualquier otro primarca, cualquiera, el que sea, que no fuera Horus, lo hubiera derrotado. Horus en este momento ni siquiera es un primarca, demonio ni nada por el estilo. Horus ahora es prácticamente el avatar de los 4 dioses del caos que lo están inundando de poder de una manera inusitada. Y a pesar de eso, Sanguinius durante un breve momento se pone firme frente a Horus. Y Horus tiene que usar todo su poder de ser ascendente para derrotar a Sanguinius. Y después, cuando ya lo ha derrotado, lo apalea con su mansa rompemundos, lo destroza. Es una muerte horrible la que tiene Sanguinius, una muerte espantosa. Pero es una muerte que todos ya sabíamos. La caída de Sanguinius siempre supimos que fue una muerte monstruosa, que Horus lo torturó vilmente antes de matarlo. Sanguinius se está ahogando con su propia sangre en sus pulmones y al final Horus lo remata con su garra y cae muerto, etc. Y ahí muere el ángel. Creo yo que esto me gusta mucho, el que se respete la tradición de toda la vida de Warhammer 40.000 y no quieran hacer un plot twist, porque mucha gente teorizó que tal vez Sanguinius caiga preso por la ira y sea poseído por Khorne, la rabia negra, mate a Horus y al final la pelea sea entre Sanguinius y el emperador. Para mí, que se mantenga la historia que siempre conocimos, solamente que aumentando la cantidad de detalles, es algo muy positivo.
Sanguinius logra hacer, yo estoy seguro de que la herida que le causa a Horus cuando lo destripa va a ser por ahí donde el emperador va a atacar a Horus para destruirlo, como siempre supimos. La historia está siguiendo lo que siempre supimos de esta historia, solamente con más detalles. Eso está muy muy bueno. ¿Qué es lo que espero para el último volumen de la herejía de Horus, la tercera y parte final del final de la muerte? Es que la pelea del emperador y de Horus, como el emperador mata a Horus, el emperador subiendo al trono dorado, la llegada de Guilliman y el inicio, creo yo, de lo que va a ser la Gran Purga. Una muy buena novela, la disfruté muchísimo, se hizo bastante larga, pero genial en todo sentido. Sin más, gente, me despido diciéndoles, por favor, si les gustó el video, suscríbanse y denle like. Adiós.